Un millonario pierde su fortuna en una mala inversión. Sin dinero ni amigos, encuentra consuelo y amor en una mujer humilde que le enseña el verdadero valor de la vida. John Peterson estaba en la cúspide de su carrera. Había trabajado duro para construir un imperio y ahora disfrutaba de todos los lujos que la vida podía ofrecer. Su mansión en Beverly Hills, los coches de lujo, las fiestas opulentas. Todo lo que alguien podría desear. Era admirado, temido y envidiado. Pero detrás de esa fachada de éxito, había una inseguridad que lo devoraba. John siempre había temido perderlo todo, y ese temor lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una tarde, en una sala de reuniones con vistas panorámicas a la ciudad, John firmó un contrato. Sus socios lo aclamaron, asegurándole que esta nueva inversión en tecnología de vanguardia sería un éxito rotundo. John se permitió un momento de satisfacción, imaginando los beneficios que esto traería. Pero, como el destino puede ser cruel, esa inversión fue un desastre. Un colapso inesperado del mercado llevó a la quiebra al proyecto, arrastrando con él toda la fortuna de John. Esa misma noche, John se encontraba solo en su oficina, mirando por la ventana con una copa de whisky en la mano. El teléfono había dejado de sonar. Los amigos y socios que una vez llenaron su agenda ya no estaban. El silencio era ensordecedor. Se sentía traicionado, no solo por los demás, sino por sí mismo. Su propia avaricia y deseo de más lo habían llevado a la ruina. En su mente, los recuerdos de las fiestas y los halagos se desvanecían, reemplazados por la amarga realidad de su situación. Con un suspiro pesado, se dejó caer en el sillón de cuero. «¿Cómo pude ser tan estúpido?», murmuró para sí mismo. Las lágrimas comenzaron a brotar, y por primera vez en mucho tiempo, John se permitió sentir el peso de su propia vulnerabilidad. Ya no era el magnate intocable, era un hombre roto, enfrentando el abismo de su propia creación. Los días siguientes fueron un torbellino de despedidas. Vendió su mansión, sus coches y todo lo que alguna vez había simbolizado su éxito. Se mudó a un modesto apartamento en un barrio que nunca antes había visitado. Mientras cargaba las cajas con sus últimas pertenencias, sintió una mezcla de desesperanza y miedo. Todo lo que alguna vez había conocido se había esfumado. En su primer día en el nuevo apartamento, John se sentó en el suelo, rodeado de cajas, sintiendo el frío de la soledad. Apretó los puños, luchando contra la desesperación que amenazaba con consumirlo. Esto no puede ser el final, pensó. Pero en ese momento, no tenía idea de cómo reconstruir su vida. La incertidumbre lo envolvía, y por primera vez, no tenía un plan. El invierno había llegado, y con él, una sensación de frío que iba más allá de la temperatura. John Peterson, una vez rodeado de lujos y compañía, ahora se encontraba completamente solo. El pequeño apartamento que había alquilado en un barrio modesto era un reflejo de su nueva realidad. Las paredes desnudas y la falta de comodidades le recordaban constantemente la magnitud de su caída. Las mañanas de John comenzaban temprano, no por elección, sino porque el insomnio y la ansiedad no le permitían descansar. Se levantaba, se vestía con ropa sencilla y salía a caminar por el vecindario. No era el tipo de lugar al que estaba acostumbrado. Los edificios eran antiguos, algunos en mal estado, y las personas caminaban con prisa, concentradas en sus propias vidas. No había saludos amistosos ni miradas de reconocimiento. Era un extraño en su propia vida. Una tarde, mientras deambulaba sin rumbo por las calles, se encontró frente a una pequeña tienda de comestibles. En el escaparate, una oferta de pan y café llamó su atención. No había comido bien en días. El dinero era escaso, y sus opciones eran limitadas. Entró y fue recibido por el cálido aroma del pan recién horneado. Era un contraste reconfortante con el frío exterior. Detrás del mostrador, Emily, una mujer de rostro amable y ojos cansados, trabajaba con diligencia. Sus manos se movían con rapidez y precisión, sirviendo a los clientes con una sonrisa genuina. John se acercó, sintiendo un nudo en el estómago, una mezcla de hambre y nerviosismo. No estaba acostumbrado a interactuar con personas fuera de su antiguo círculo de élite. Emily lo saludó con una sonrisa. «¿Qué te puedo servir?», preguntó con una voz suave pero firme.
John, vacilante, pidió un café y un pan. Mientras ella preparaba su pedido, no pudo evitar fijarse en la simplicidad y la calidez que emanaba de ella. Había algo en su manera de ser que le recordaba un tiempo más simple, antes de que el éxito y la ambición lo consumieran. Los días pasaron, y John se convirtió en un cliente habitual de la tienda. Siempre pedía lo mismo y se sentaba en una esquina, observando a la gente entrar y salir. Fue en uno de esos días, cuando Emily, notando su silencio constante, se acercó y le preguntó cómo estaba. Fue una pregunta simple, pero para John, significó más de lo que podría expresar. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo, y menos aún con sinceridad. John comenzó a abrirse, lentamente, compartiendo retazos de su historia con Emily. Le habló de su caída, de la traición de amigos y de la soledad que sentía. Emily lo escuchaba atentamente, sin juzgar, y compartía algunas de sus propias experiencias. Ella también había pasado por tiempos difíciles, y aunque su vida nunca había sido fácil, había aprendido a encontrar belleza en las pequeñas cosas. La conexión entre ellos creció de forma inesperada. Para John, Emily representaba un faro de luz en su oscuridad. Pero al mismo tiempo, sentía miedo. Miedo de depender emocionalmente de alguien, miedo de abrirse y ser herido nuevamente. Cada vez que Emily se acercaba, John sentía una mezcla de esperanza y temor. ¿Podía confiar en ella? ¿Podía permitirse sentir algo después de todo lo que había perdido? Los diálogos entre ellos eran cortos, pero llenos de significado. Emily, sin saberlo, le enseñaba a John el valor de la humildad y la simplicidad. Pero John no podía evitar sentirse inferior. La voz de su antiguo yo seguía susurrando en su mente, recordándole su antigua grandeza y su actual desdicha. Cada encuentro con Emily era una lucha interna entre el deseo de avanzar y el miedo al cambio. Así, John se encontraba en una encrucijada emocional, buscando consuelo en la presencia de Emily pero temeroso de las implicaciones de sus propios sentimientos. La soledad y el desespero aún lo acompañaban, pero ahora había una pequeña chispa de esperanza, una promesa de que quizás, solo quizás, podría encontrar una manera de sanar y reconstruir su vida. La vida de John Peterson había tomado un giro inesperado. Cada día, después de su visita a la tienda de comestibles, se sentía más conectado a Emily, pero también más confuso sobre su lugar en el mundo. La presencia de Emily le brindaba consuelo, pero también lo enfrentaba a sus propios temores y dudas. Sin embargo, el destino estaba a punto de poner a prueba esa frágil estabilidad que había empezado a construir. Una tarde lluviosa, mientras John tomaba su café en la tienda, un grupo de antiguos socios y amigos de John entró. No esperaban encontrar a John allí. La sorpresa en sus rostros era palpable, pero la expresión de desdén y superioridad era aún más evidente. John, sentado en una mesa cercana, intentó pasar desapercibido, pero uno de ellos, un antiguo colega llamado Robert, lo reconoció de inmediato. John Peterson. ¿Eres tú?, preguntó Robert con una mezcla de incredulidad y desdén. John levantó la vista, su rostro mostrando una mezcla de incomodidad y tristeza. Sabía que no podía escapar de su pasado. Sí, soy yo, respondió, tratando de mantener la compostura. Robert y su grupo se acercaron, y John se sintió aún más incómodo bajo la mirada curiosa de los demás clientes. Emily, desde el mostrador, observaba la escena con preocupación. La presencia de sus antiguos conocidos hizo que John se sintiera más expuesto que nunca. ¿Qué haces aquí, John?, preguntó Robert con una risa nerviosa. No te hemos visto en Ages. ¿Perdiste todo en la última inversión? John intentó mantener la calma, pero las palabras de Robert eran como cuchillos. Cada palabra era un recordatorio de su caída, una herida abierta que nunca había sanado del todo. Sí, lo perdí todo, dijo John con voz temblorosa. Robert miró a Emily con desdén, como si ella también fuera parte del motivo de la desgracia de John. Mira, solo queremos decirte que lo sentimos, pero en realidad no te podemos ayudar, dijo Robert, sin el más mínimo rastro de sinceridad. Creí que estarías en un lugar mucho mejor. Las palabras de Robert fueron como un golpe en el estómago. John se sintió humillado, despojado no solo de su fortuna, sino también de su dignidad. Su rostro se tornó rojo, y el dolor era casi físico.
Emily, notando el sufrimiento de John, decidió intervenir. Se acercó a la mesa con una firmeza que sorprendió a todos. «Creo que es hora de que se vayan», dijo Emily con una voz que no admitía discusiones. «John ha estado pasando por momentos difíciles y no necesita más tormento». Robert y su grupo se miraron entre sí, sorprendidos por la valentía de Emily, pero finalmente se dieron media vuelta y salieron de la tienda. El silencio que quedó en la tienda era casi palpable. John se sentó, con la cabeza entre las manos, mientras las lágrimas caían por su rostro. Emily se acercó, poniéndose a su lado. No necesitaba palabras para mostrar su apoyo, su presencia era suficiente. «Gracias, Emily», dijo John, su voz rota por la emoción. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que hacerlo», respondió Emily suavemente. «Todos merecen un poco de compasión. A veces, todo lo que necesitamos es saber que alguien se preocupa». Las palabras de Emily fueron un bálsamo para el dolor de John, pero también un recordatorio de lo frágil que era su nueva realidad. Aunque el enfrentamiento con su pasado había sido doloroso, también había marcado un punto de inflexión. John estaba empezando a darse cuenta de que, para reconstruir su vida, necesitaba enfrentar no solo las críticas de su pasado, sino también sus propias inseguridades. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, John reflexionó sobre lo que había sucedido. La dureza de su antigua vida y la calidez de Emily se habían encontrado en una colisión inesperada. Aunque el dolor seguía presente, también había una pequeña chispa de esperanza. Era el primer paso hacia un cambio que John aún no podía comprender completamente, pero que sentía profundamente en su corazón. A medida que los días se convirtieron en semanas, John Peterson encontró una rutina en su nueva vida, pero la sensación de vacío y la constante lucha interna persistían. Su relación con Emily se había profundizado, y él empezaba a experimentar emociones que no había sentido en años. Emily le había mostrado un mundo diferente, uno lleno de sencillez y autenticidad, pero también le había planteado un dilema interno. Una tarde soleada, John decidió invitar a Emily a un parque cercano para pasar el día juntos. La idea era simple, un picnic en un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Querían disfrutar de un momento de paz y tranquilidad, algo que ambos necesitaban. Emily llegó con una cesta de picnic y una sonrisa radiante, que hizo que el corazón de John se acelerara. «¡Qué bonito es este lugar!», exclamó Emily, mientras se tumbaban en una manta que había extendido en el césped. «No puedo creer que nunca haya venido aquí antes». «Es hermoso, ¿verdad?», respondió John, mirando a su alrededor. «Hay algo tan reconfortante en la naturaleza». Mientras disfrutaban de la comida, John sintió un deseo creciente de abrir su corazón por completo a Emily. La conexión entre ellos era innegable, y él se encontraba cada vez más enamorado. Sin embargo, el miedo a ser herido y el temor al rechazo lo atormentaban. «Emily», comenzó John, su voz cargada de emoción, «he estado pensando mucho en nosotros últimamente. Lo que has hecho por mí, cómo me has ayudado a ver la vida de una manera diferente, es algo que nunca imaginé». Emily lo miró con ternura, su expresión suave y alentadora. «John, te has enfrentado a tantas cosas difíciles. No hay nada que me gustaría más que estar aquí para ti y que encuentres tu propio camino hacia la felicidad». Sin embargo, esa misma tarde, un antiguo colega de John, Mark, apareció en el parque. Mark estaba acompañado de un grupo de amigos, y al reconocer a John, se acercó con una actitud condescendiente. «Miren quién está aquí», dijo Mark con una risa burlona. «No sabía que te habías convertido en un hombre de picnic, John. ¿No es un poco diferente para alguien como tú?» John sintió que su rostro se encendía de vergüenza. La presencia de Mark era un recordatorio cruel de su pasado y de cómo se había reducido a una existencia tan mundana. «Mark», dijo John con una voz tensa, «no estoy seguro de qué esperas que diga. Esto es solo un día como cualquier otro». Mark, notando la incomodidad de John, decidió aprovechar la oportunidad para humillarlo un poco más. «Solo me sorprende que hayas encontrado a alguien dispuesto a pasar tiempo contigo después de todo lo que pasó. No es fácil encontrar personas auténticas en tu situación». Emily, sintiendo la tensión en el aire,
se puso de pie y se acercó a Mark con una firmeza que sorprendió a todos. Creo que es hora de que te vayas, Mark. Jon no necesita comentarios despreciativos de alguien que no comprende lo que está pasando en su vida. Mark se quedó atónito por la valentía de Emily, pero finalmente se dio la vuelta y se alejó, dejando a Jon y Emily en el parque. La atmósfera se había vuelto pesada, y Jon se sentía devastado por el encuentro. Emily regresó a la manta y se sentó junto a Jon, tomando su mano con suavidad. Jon, no dejes que lo que dicen los demás te afecte. Lo que tenemos es real y vale la pena luchar por ello. No necesitas volver a ser quien eras antes para ser feliz. Las palabras de Emily penetraron en el corazón de Jon, pero el peso de su pasado seguía presente. Se dio cuenta de que, para aceptar y valorar el amor verdadero, debía dejar atrás las sombras de su antigua vida. La presencia de Emily le daba fuerza, pero el proceso de sanar era más complejo de lo que había anticipado. Jon miró a Emily, sus ojos llenos de lágrimas. Gracias, Emily. Tu apoyo significa más de lo que puedo expresar. A veces, me siento perdido, pero tú me haces ver que todavía hay esperanza. Emily le sonrió con cariño, y ambos se abrazaron en medio del parque. El calor de su abrazo y las palabras de aliento ofrecieron un consuelo momentáneo, pero Jon sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Aunque estaba empezando a entender la verdadera naturaleza del amor y la importancia de estar con alguien que le apoyara, la batalla interna por reconciliarse con su pasado y abrazar su futuro continuaba. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Jon y Emily se sentaron en silencio, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Aunque el dolor del pasado seguía presente, había una pequeña chispa de esperanza que comenzaba a iluminar el camino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El tiempo había pasado y Jon Peterson, a pesar de sus esfuerzos por dejar atrás su pasado, se encontraba en un punto crucial de su vida. Su relación con Emily se había profundizado y él sentía que comenzaba a reconstruir su vida con un nuevo propósito. Sin embargo, la tranquilidad de su mundo estaba a punto de ser interrumpida por una revelación inesperada que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre sí mismo y el amor. Una tarde, mientras Jon se encontraba en su apartamento, recibió una llamada de un antiguo abogado de su empresa. El tono del abogado era serio, y eso hizo que el corazón de Jon se acelerara. La conversación que siguió fue un torbellino de emociones. Jon, lamento molestarte, dijo el abogado. He encontrado documentos importantes que no habías visto antes. Se refiere a una demanda pendiente sobre la inversión que falló. Jon sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó los días turbulentos de su caída y cómo había intentado olvidar todo lo relacionado con ese fiasco. Aceptó encontrarse con el abogado para revisar los documentos, temiendo lo que podría descubrir. En la oficina del abogado, Jon examinó los papeles con una creciente angustia. Algo parecía no encajar, y a medida que leía, sus peores temores se confirmaban. Los documentos revelaban que parte de la inversión fallida había sido manipulada por alguien cercano a él. La traición no solo había venido de sus socios, sino también de una persona en quien confiaba profundamente. ¿Qué significa esto?, preguntó Jon, su voz quebrada. ¿Cómo pude ser tan ciego? El abogado le explicó que había pruebas de que uno de sus antiguos socios había estado desviando fondos y engañándolo. El impacto emocional fue devastador. Jon sintió un dolor profundo al darse cuenta de que la traición había sido aún más personal de lo que había imaginado. Desesperado, Jon necesitaba hablar con Emily. Ella había sido su roca durante los momentos más difíciles, y sentía que debía compartir con ella el peso de esta nueva revelación. La buscó en la tienda de comestibles donde solían encontrarse y la encontró trabajando detrás del mostrador. Emily, necesito hablar contigo, dijo Jon con urgencia. Algo horrible ha salido a la luz y no sé qué hacer. Emily, preocupada por el tono de Jon, lo invitó a una esquina tranquila de la tienda. Jon le mostró los documentos y le explicó lo que había descubierto. Mientras leía, Emily sintió una mezcla de preocupación y tristeza. La traición era una herida profunda, y verla afectaba a Jon de manera visceral. Esto es devastador, dijo Emily con una voz llena de compasión. No puedo imaginar el dolor que debes sentir ahora. Jon la miró con lágrimas en los ojos.
No solo estoy herido por la traición. Me siento tan estúpido por haber confiado en alguien que no debía. ¿Cómo puedo seguir adelante después de esto? Emily lo abrazó con ternura, tratando de ofrecer consuelo en medio del tormento emocional. Lo importante es que no estás solo en esto. Yo estoy aquí contigo, y juntos podemos enfrentar lo que venga. No dejes que esta traición defina tu futuro. Jon, sintiendo la calidez de su abrazo, se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida desde que conoció a Emily. Aunque el dolor de la traición era intenso, la presencia de Emily era una fuente de fortaleza y esperanza. Gracias, Emily. Tu apoyo significa todo para mí. Estoy tan agradecido de tenerte a mi lado en este momento difícil. Mientras Jon y Emily se abrazaban, Jon sintió una pequeña chispa de esperanza. Aunque el camino hacia la justicia y la recuperación aún era incierto, estaba empezando a comprender que no estaba solo. La traición había dejado una marca profunda en su alma, pero el amor y el apoyo de Emily le daban una razón para seguir luchando. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, Jon se sentía emocionalmente agotado, pero también un poco más esperanzado. La traición había desenterrado viejas heridas, pero también había reafirmado su necesidad de encontrar la verdad y luchar por la justicia. Con Emily a su lado, Jon sabía que tenía una oportunidad para reconstruir su vida, no solo como el hombre que había perdido todo, sino como alguien que finalmente entendía el verdadero valor del amor y la lealtad. El tiempo continuó avanzando, y Jon Peterson estaba decidido a enfrentar las consecuencias de la traición que había descubierto. Su vida había cambiado radicalmente, y mientras buscaba justicia, también luchaba por encontrar una manera de reconciliarse con el dolor y la traición que había sufrido. La constante presión y la incertidumbre estaban comenzando a afectar su relación con Emily, que se había convertido en su pilar de fortaleza. Una tarde gris, Jon se encontraba en la oficina del abogado, revisando los últimos documentos relacionados con la demanda. La tensión era palpable, y su mente estaba abrumada por las constantes preocupaciones. Mientras repasaba los papeles, un mensaje llegó a su teléfono. Era una invitación de uno de sus antiguos socios, Richard, para reunirse. ¿Qué podría querer ahora? Se preguntó Jon, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. Decidió aceptar la invitación, sabiendo que esta reunión podría ser crucial para resolver el conflicto. La reunión tuvo lugar en un restaurante elegante, lejos de la mirada pública. Cuando Jon llegó, Richard ya estaba esperando, sentado en una mesa apartada. Su expresión era una mezcla de culpa y desesperación. Jon, gracias por venir, dijo Richard, levantándose para estrecharle la mano. No esperaba que aceptaras. Jon lo miró con una mezcla de frialdad y determinación. Solo quiero saber qué tienes que decir. ¿Qué es lo que quieres ahora? Richard suspiró y se sentó, su rostro reflejando una profunda tristeza. Sé que he hecho cosas terribles, Jon. Estoy aquí para decirte que lamento lo que pasó. No hay excusas para mi comportamiento, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a cooperar y hacer lo que sea necesario para enmendar mi error. Jon, aún en estado de shock por las palabras de Richard, se sentó frente a él. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que me has hecho? ¿Qué puedes ofrecer que pueda siquiera acercarse a compensar el daño que has causado? Richard bajó la mirada y, con voz temblorosa, continuó. He perdido todo lo que tenía. Mi familia, mi reputación. Pero sé que eso no es suficiente. Estoy dispuesto a testificar y revelar toda la verdad sobre lo que ocurrió, incluso si eso significa enfrentar graves consecuencias. La oferta de Richard era un rayo de esperanza para Jon, pero también una fuente de confusión. La traición de Richard había sido una herida profunda, y ahora enfrentarse a su arrepentimiento era un desafío emocional significativo. Sin embargo, Jon sabía que esta podría ser su oportunidad para buscar justicia y cerrar ese capítulo doloroso. Voy a considerar tu propuesta, dijo Jon, con un tono que reflejaba tanto la determinación como la vulnerabilidad. Pero, por ahora, necesito tiempo para procesar todo esto. Richard asintió, reconociendo la gravedad de la situación. Mientras Jon se alejaba del restaurante, sintió un torbellino de emociones. El encuentro con Richard había abierto viejas heridas, pero también le había dado una posible solución a su dolor. Sin embargo,
El peso de las decisiones futuras lo agobiaba. Al llegar a su apartamento, Emily estaba esperándolo. Su preocupación era evidente al verlo entrar con un semblante cansado. «Jon, ¿cómo te fue?», preguntó Emily, notando la tensión en su rostro. Jon se dejó caer en el sofá, exhausto. «Tuve una reunión con Richard. Me ofreció testificar y revelar toda la verdad. Es una oportunidad para buscar justicia, pero también me siento abrumado por todo esto». Emily se acercó y se sentó a su lado, tomando su mano con una ternura reconfortante. «Lo que estás pasando es increíblemente difícil. Pero lo importante es que no estás solo. Estoy aquí para ti, sin importar lo que decidas hacer». Jon la miró, sintiendo el peso de sus palabras. «Gracias, Emily. A veces siento que estoy perdido en medio de todo esto, pero tu apoyo me da fuerzas para seguir adelante». Emily sonrió con calidez, y su presencia ofreció un respiro en medio del caos emocional. «Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. No permitas que el pasado te defina. Tienes la capacidad de encontrar la paz y la justicia que mereces». Esa noche, mientras Jon y Emily compartían un momento de silencio juntos, Jon sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. La traición y el dolor seguían presentes, pero el apoyo incondicional de Emily era un faro de luz en medio de la oscuridad. Aunque el camino hacia la redención era incierto, Jon estaba decidido a enfrentar el desafío con valentía, sabiendo que no estaba solo en su búsqueda de justicia y sanación.